ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Cuándo el pecador o el pecado se va a poder sujetar a la ley de Dios? No puede. Entre más la gente se mete en las cosas pecaminosas, más difícil para salirse. Es como cuando un animalito cae en un pantano. En cuanto cae, si no se mueve, el pantano no lo traga. Pero en cuanto se quiere mover para salirse, va más para adentro y más para adentro hasta que se pierde. Por eso dice que las cosas de la carne son muerte. Porque entre más se mete uno en las cosas de la carne, es peor. Ya no miras la salida. Ya no hay forma de regresar. Ya crees que ya no puedes regresar. Y ahí te sientes feliz, ahí te sientes contento, aunque solamente durante el día. Pero cuando llegas a tu casa, no puedes dormir. Es ahí donde dice que no tienes paz. No hay paz en tu vida, porque durante el día le diste de comer a tu carne, le diste de comer a todos tus deseos carnales, y en la noche, sabiendo que hay un Dios, que hay un cielo y hay un infierno, no puedes dormir, porque la conciencia te hace que no puedas dormir, te hace que te desesperes, te das vuelta por un lado y te das para otro, porque tú sabes que durante el día le faltaste a tu Dios, le faltaste al Rey de Reyes, y que Él todo lo sabe, todo lo conoce, aún nuestros propios pensamientos, bien que los conoce y sabe de lo que estamos pensando y lo que queremos hacer. Por eso es de que espirituales o carnales, ¿qué clase de personas somos? ¿Espirituales o carnales? ¿Cómo es que nos conducimos en esta vida? ¿Cómo es que deseamos un día presentarnos delante del Señor? ¿Será que carnales Él nos pueda perdonar todavía? Llegando ante su presencia, después de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, seguir en las malditas cosas, en las maldiciones, en las pecaminosas cosas, en todo aquello que desagrada a Dios. ¿Será que todavía el Señor tendrá misericordia de nosotros? La palabra es clara donde dice: para aquel que peca después de haber sido lavado con la sangre del Cordero, ya no hay más sangre. Ya no hay más sangre para limpiar su pecado si no se ha arrepentido. Por eso es de que nosotros, una vez conociendo al Señor, tenemos que estar firmes. Fallamos, pero no nos quedamos en el pecado. Es posible, dice la palabra del Señor, que fallemos, pero no permanecemos, no continuamos en el pecado, nos arrepentimos y seguimos para adelante, pero no lo tomamos por costumbre de estar pecando cada día, de estar haciendo el pecado, de estar haciendo la maldad, no, sino que estamos buscando detener las obras de la carne para darle cavidad a las obras del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida de forma que nosotros le demos la oportunidad de trabajar. Si nosotros no le damos la oportunidad de trabajar al Espíritu Santo, ¿cómo es que Él va a poder hacer algo en tu vida y algo en mi vida? Va a ser muy difícil para que Él lo haga si nosotros no le damos la oportunidad que Él desea en nuestra vida. Él es bueno y maravilloso. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Si vivimos según la carne, no le podremos agradar a Dios. Busquémosle de la forma que le busquemos. Según la carne, no le podremos agradar a Dios. Por eso es de que en esta tarde, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios quiere que nosotros entendamos cuánto Él nos ama y cuánto Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario y cuánto Él desea de verdad que crezcamos espiritualmente. Y más ahora en estos días tan peligrosos, días tan de verdaderamente de tanto peligro. Porque esto que está pasando es tremendo. Esto está horrible y más lo que viene. Porque esto apenas son principios de dolores. Y sabemos que estamos caminando hacia la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros los que creemos y confiamos en Él,
por el Espíritu nos damos cuenta de que la tardanza del Señor es mínima. Ya no tarda en volver por su iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia va a hacer si no está preparada la iglesia? Se va a quedar. Pero el Señor tenga misericordia y nosotros tengamos el entendimiento para preparar nuestras almas, para prepararnos para ir al encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores, y dejar a este mundo que arda aquí con su pecado, que arda con su maldad, porque días vienen que nosotros no vamos a poder predicar la palabra del Señor, porque no va a haber nadie que va a querer escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Va a haber gente que va a rechazar la palabra, que van a querer vivir perdidamente, que van a querer vivir de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su pecado, de acuerdo a sus carnalidades, y no van a querer oír lo que es pecado y lo que es maldad, para no sentirse ofendidos, para no sentirse redargüidos. Como en estos últimos días no se puede hablar de la gente que está desviada, de los homosexuales y de las lesbianas. ¿Por qué? Porque ya no debe uno hablar contra eso. Pero ¿sabes qué? Dios les ama, y Dios les ama en verdad. No ama su pecado, pero les ama a los pecadores. Así como yo era un pecador, pero Él no amaba mi pecado, pero me amó a mí. Y por eso es de que me levantó y me puso en piedra firme, en roca firme. Dice la palabra que la roca firme es Jesucristo. Y ahora estoy en Cristo Jesús. Ahora sé que Él me ha limpiado, que ya no soy el mismo, que mi mente, mi corazón y mis pensamientos ya no son aquellos que tenía cuando yo no le conocía. Porque mi deseo grande era que me compusieran un corrido, echarme de bala con quien fuera, para que me compusieran un corrido y ser yo famoso. Y que no me importaba ir al infierno, porque yo pensaba que si yo era famoso estaba todo bien. Pero cuando vine al conocimiento de mi Señor Jesucristo, ahora no quiero que me compongan un corrido. Ahora lo único que quiero es que me escuchen la palabra que traigo del Evangelio, la palabra de Dios. No mi palabra, sino la palabra que te puede limpiar, la palabra que te puede quitar toda suciedad de tu mente, todo pensamiento inicuo que el diablo trae cuando no conoce uno al Señor. El Señor te lo puede quitar si vienes al conocimiento de Él, si le entregas tu corazón y tratas de vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. Muchas cosas hay escritas en la palabra del Señor, pero ¿cuántas cosas tú y yo verdaderamente queremos hacer, queremos servir, queremos seguir? ¿Verdaderamente deseas con todo tu corazón servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sirvámosle en espíritu y en verdad, porque realmente Él espera valientes, no cobardes. Y si tú y yo somos valientes, vamos a servir al Rey de Reyes, y no habrá nada que nos detenga de darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, a pesar de que estemos en el arroyo de la desesperación, en la pobreza, en lo que sea, en la enfermedad, en lo que venga. En lo que Dios permita, no lo que venga, porque solamente lo que Dios permita es lo que debemos recibir. Cancelamos todo ataque del enemigo, todo brujería, toda hechicería, pero sí recibimos las cosas del Espíritu de Dios que vengan a nuestra vida para levantarnos, para crecer espiritualmente, para poder explicar la palabra del Señor y llevarla a las naciones, y llevarla a los hermanos, llevarla a los amigos, para que se afirmen día con día. Porque esto es lo que a Dios le agrada. Dice el versículo 9, ya para continuar: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga lo que le voy a decir. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros ya no vivimos según la carne, mas según el Espíritu. Y dice que si alguno no tuviese el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. ¿Cuál es el Espíritu que tú tienes? ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Eres de Cristo. ¿Tienes el Espíritu del enemigo? Eres del enemigo. Si a tu mente solamente viene la maldad, déjame decirte que el Espíritu de Cristo no es ese.
Si a tu mente viene la corrupción, si a tu mente viene el adulterio, la fornicación, la borrachera y todo aquello, las cosas de la carne, déjame decirte que entonces no es el Espíritu de Cristo el que mora en ti. Déjame decirte que las cosas de la carne, son muchas las cosas de la carne, las que nosotros las tenemos que echar fuera, rechazarlas y no permitir a nada ni a nadie que obtenga o que reciba las cosas de la carne, sino que las eche fuera. Dice el libro de Gálatas, las obras de la carne son estas. La primera, adulterio. La segunda, fornicación. Las obras de la carne es adulterio y fornicación. Tú me dirás, pero si es casi lo mismo. Casi. Adulterio es cuando tú estás casada, casado, y te sale una mujer y te vas con ella y es una mujer casada o soltera, pero tú estás en adulterio. Porque siendo casado, estás buscando una mujer la cual no es la tuya. Eso es adulterio. Y fornicación, dice, adulterio, la dos es fornicación. La fornicación es aquel que en el principio hablé, y dice la palabra del Señor, que aquel que está en fornicación es aquel que está casado o arrejuntado con alguien, pero no está casado. No estás casado ni casada, entonces estás fornicando. Y a los fornicarios se les niega la entrada al reino de Dios. Ojalá que algún fornicario me esté escuchando y entienda que debe de arreglarse lo más pronto posible. Tiene que casarse inmediatamente, porque si el diablo te mata en esta noche, irás a vivir en el infierno eternamente y para siempre. No por unos días ni por unos años, sino eternamente. No hay una oportunidad para aquel que está en adulterio o en fornicación, que muera para que Dios le rescate después de estar en adulterio y de estar en fornicación, conociendo la palabra del Señor. Adulterio y fornicación son las obras de la carne. Por eso te digo, esto es, estamos en el espíritu o en la carne. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Las obras del espíritu o las obras de la carne? ¿Cómo es que te estás conduciendo? ¿Cómo es que estás caminando siendo un cristiano, siendo un hijo de Dios? La primera dice adulterio, la segunda fornicación, la tercera inmundicia y la cuarta lascivia. Inmundicia y lascivia. La inmundicia tú y yo la conocemos, hacer todo aquello que es incorrecto, aquello que es blasfemia en contra del Señor. Y lascivia es el chisme, lascivia. ¿Por qué el chisme? Así se llama el chisme, lascivia. Porque la gente chismosa, aquel que va y lleva o va y trae, ¿cuánta gente habla de alguien y luego va y le lleva el chisme a aquella persona? Y aquella persona dice de la otra y luego viene y le trae el chisme. Es un lleva chismes y un trae chismes. Esa es lascivia. Dice que el chismoso tampoco va a heredar el reino de los cielos, ni tampoco el otro que mencioné antes, que dice que es inmundicia. El que hace inmundicia tampoco heredará el reino de Dios. El quinto, idolatría y hechicería, las 6. Las 5, idolatría. Las 6, hechicería. Mire, nosotros tenemos que escudriñarnos qué es lo que estamos viviendo en el espíritu o en la carne. Si tenemos estas cosas diciendo que somos cristianos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Necesitamos escudriñarnos, y si hay algo de esto en tu vida o en la mía, rápido tiene que salir fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que arrojar aquello fuera, porque cualquier cosa de esas que estemos practicando, no podremos heredar el reino de Dios. Y no importa qué tan buen predicador seamos o qué tan mal predicador seamos, si no obedecemos la palabra y estamos practicando alguna de estas cosas, estamos camino al infierno. Y no digas después que nadie te lo dijo, que nadie te advirtió, que lo que estás haciendo
te está llevando camino al infierno, no camino a la gloria eterna, donde todo mundo deseamos pasar la vida eterna con nuestro Señor, donde será paz y gozo y alegría, donde en el otro lado será solamente tristeza y dolor. Dice la número 6, idolatría y hechicería. ¿Qué le llamas tú a un idólatra? Bueno, anteriormente creíamos que solamente los idólatras eran todos aquellos que tenían sus imágenes de San Pedro, de San Pablo, de la Virgen, de Jesucristo. Todo aquel que tenía imágenes, creíamos que solamente aquellos eran idólatras. No, pero hay muchos idólatras. Aún aquel que tiene un carro nuevo y por no dejar de estar limpiando su carro, deja de ir a la iglesia, deja de adorar al Señor. O cuántas personas son tan idólatras de un jugador de fútbol. Hay montones de futbolistas que son semejantes a los ídolos. ¿Por qué semejantes a los ídolos? Porque tienen miles y millones de seguidores que quieren ser como dicha persona. Eso es ser un idólatra. Seguir a una persona que es de carne y hueso como tú y como yo. O a alguien que está solamente, que es de madera, de piedra, de carbón o de lo que sea y no tiene vida. Tan idólatra es aquel que tiene un cuadro en su casa. Tan idólatra es aquel que está siguiendo un astro del fútbol o una persona, un boxeador o una persona grande ante los ojos de la humanidad. Eres tan idólatra el uno como el otro. Ahora, hechicería. Nosotros sabemos quiénes son los hechiceros. Todos aquellos que andan buscando gatos negros y que cocinan gatos negros, que comen gatos negros, que para tener fuerza en la mente, que para quebrar una botella, que para hacer esto, que para hacer aquello. Están tratando de entrar a la hechicería, a la maldad, a las cosas satánicas, a las cosas del diablo. ¿Para qué? Para sentirse fuertes, para sentirse como que valen algo. ¿Acaso no tienes la sangre del Cordero y vales mucho más que cualquier brujo, que cualquier hechicero? Claro que sí. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo y no practiques la hechicería, no practiques la idolatría, no practiques ninguna de las cosas de la carne, porque cualquiera de estas cosas nos llevarán al mismo infierno y es donde no queremos ir. Es por eso que nos apartamos del pecado y de la maldad, porque un día queremos ir a la eternidad con el Padre y no al mismo infierno. Dice las 7 y la 8. Las 5 y las 6 era idolatría, hechicería. Las 7 y la 8 dice enemistades y pleitos. ¿Cuánta gente tiene enemistades y a la vez también tiene pleitos? Alguien que tiene enemistades, alguien que aborrece a su vecino, alguien que aborrece a su propio hermano por algo que le hizo en el pasado, por algo o alguna cosa mala que hace tanto tiempo le hizo, lo aborrece, lo tiene en pleito, no puede faltarle la oportunidad para ofenderlo, para hacerlo sentir mal. Ese es aquella persona que está en enemistad y pleito. La enemistad no te va a ayudar a llegar a la eternidad con el Señor, porque cualquier cosa que le fallemos de estas que te estoy mencionando, estaremos quebrantando todas las demás. Igual si las demás no las hacemos, pero nosotros tenemos enemistad, nosotros tenemos pleito y somos personas que nos la vivimos en pleito. Déjame decirte que estamos haciendo los deseos de la carne, y estas cosas de la carne, dice la palabra del Señor, que cualesquiera que las practique no mirará el reino de Dios. Y no he terminado, todavía hay muchas más. Dice enemistades y pleitos. Ahora la 9 y la 10 dice celo y ira. Celos y ira. ¿Cuánta gente es celosa? Es celosa de cualquier cosa, empezando de su esposa. Si la esposa sale a algún lado, ¿dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién hablaste? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién no estaba? Es una persona celosa, enfermiza,
que no puede tener confianza en aquella persona que escogió por mujer. Qué triste es una persona celosa. Y también dice la ira. El celo viene juntamente también con la ira, porque aquel que es celoso también tiene ira. Por eso es que la ira, el enojo dentro de la persona lo hace tener problemas con la persona a la que está celando. Y no solamente de pareja, celo. ¿Cuántas veces en el trabajo, en la fábrica, hay una persona que es muy inteligente y el patrón la admira, pero otra que tiene celo empieza a decir: ese es un lambiche, ese es un lambichón, por eso es de que el patrón lo mira bien? Eso es puro celo también. Y no se da cuenta que aquella persona es una persona agradable, es una persona enfocada en su trabajo, es una persona que se ha ganado la simpatía de su patrón. Pero aquel no está mirando aquello, aquel solamente tiene celo y ira enfermiza por aquel que le está yendo bien. Y todo aquello nos indica que no es agradable delante del Señor, y que los hijos de Dios verdaderamente, si estamos en Cristo y somos cristianos, no debemos de practicar todo aquello que verdaderamente desagrada al Señor y nos enferma a nosotros. ¿Por qué nos enferma a nosotros? Porque aquel que tiene ira y tiene celo está enfermo siempre. Ya tiene problemas con el estómago, ya tiene piedras, ya tiene una cosa y otra, no sé, diabetes, enfermedades, porque no está practicando la paz en Cristo, no está practicando el cristianismo de verdad. Simple y sencillamente se enoja, se airea, se molesta, maldice, pelea, y parece que si fuera una persona que nunca ha oído de Dios, que nunca le han pasado ni siquiera por su mente el conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que verdaderamente haya un cambio en su vida. Estamos hablando la palabra del Señor, estamos hablando lo que a Dios le agrada y le desagrada. Por eso es de que como hijos de Dios tenemos que saber dónde es que estamos parados para no engañarnos a nosotros mismos. Continuando, dice: ira y contienda, disensiones y herejías. Ira, contienda y disensiones. La ira y la contienda viene junto con todo lo demás. La contienda, ¿por qué contienden las personas? Simple y sencillamente, cuando alguien le da contra otro, ya hay una contienda, ya hay un pleito. Tiene que ser como yo digo, no como tú dices. ¿Cuántas personas aún hasta en la Biblia? Yo creo así. Ah, no, pero es que tú no sabes leer la Biblia, no dice así. Es que esto te tiene que decir así. Es que no le dice el contexto, porque un verso sin contexto es puro pretexto y se agarran. Pero ¿sabe qué? La contienda no lleva a nada. Nosotros tenemos que entender que si vamos a hablar con alguien y no estamos en el mismo espíritu, no estamos de acuerdo, es mejor ni hablar. ¿Para qué vamos a hablar si va a haber contienda y estaremos desobedeciendo al Señor? Y Él se va a ir desagusto para su casa y tú te vas a ir también desagusto para la tuya, sabiendo que le dices ideas a tu carne, le dices comida a tu carne, más bien dicho, y que tu carne está fortalecida, que no te muevan en tu casa, porque vas a empezar a gritar, vas a ir, ya vas con la ira, ya vas con la contienda, ya vas a querer pelear con quien se te atraviese, porque ya te hicieron enojar poquito, te molestaron, y le dices cavidad a la carne, no al Espíritu de Dios. Dice disensiones y herejías. Las disensiones: este me cae bien y aquel no. ¿Qué dice Santiago? Si a tu iglesia entra un hombre pobre, un hombre rico con anillos de oro, y le dices: venga, usted siéntese aquí, acomódese aquí en lo fresquecito, mire donde usted guste. Pero si entra un pobre, andrajoso, todo rompido, sucio, apestoso, usted quédese aquí enfrente de mí, a mis pies. Ya estamos haciendo disensiones. Y dice la palabra que no podemos hacer disensiones. No podemos distinguir a nadie más que a nadie. Todos como hijos de Dios, todos como creación de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a hacer las cosas correctas,
hacer las cosas agradables delante del Señor, porque nosotros estamos cercanos a ir a ese juicio donde estaremos delante del Señor, donde el Señor nos recordará cada vez que nos enojamos, cada vez que tuvimos celo, cada vez que hicimos las cosas incorrectas, si no estamos en el Espíritu. Pero si estamos en el Espíritu, déjame decirte que 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que el que en Cristo está, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros nos dedicamos a hacer las cosas nuevas. No dice Dios las va a hacer nuevas, no dice el Espíritu Santo las va a hacer nuevas, no, dice, he aquí son todas las cosas hechas nuevas. Tú y yo nos vamos a apurar por quitar la ira, la contienda, el enojo, la ira, el celo y todo lo que te he estado leyendo en esta tarde, sabiendo que eso es desagradable delante de los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está buscando gente que verdaderamente quiera vivir el Evangelio, no gente que conozca el Evangelio, porque hay un montón que conoce el Evangelio, pero no lo quieren vivir, solamente lo quieren conocer. Déjame decirte, el diablo lo conoce mejor que tú y no va a heredar el reino de Dios. ¿Cómo ves? ¿Estás dispuesto a vivirlo o solamente a conocerlo? Está tremendo. Continuando dice: herejías, envidias y borracheras, homicidios también dice. Ay, 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 Señor. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y tanta cosa más. Dice la palabra del Señor que todo aquel que practicara esto no heredará el reino de Dios. Homicidios, tú dirás, no, pues yo no soy un homicida. Dice la Biblia que si tú aborreces a tu hermano, si tú odias a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Si yo tengo un hermano que aborrezco, soy un homicida. Ah, no, yo no tengo a nadie, yo no soy homicida. Ah, no, pero mi hermano me hizo esto y un día me la va a pagar, un día me la voy a cobrar. Lo aborrezco y he de tener la chance de hacerle lo que él me hizo y aún peor. ¿Sabes qué? Eres una homicida, un asesino. Delante del Señor esto cuenta como homicida. Tú que no quieres perdonar a tu hermano por lo que te hizo, eres un homicida delante del Señor. Ahí son los frutos de la carne. ¿Quieres vivir los frutos de la carne? Son todos estos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias. ¿Eres envidioso? También calificas. Homicidios, borracheras, orgías. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5 que todo aquel que practicara esto no podrá heredar el reino de Dios. Ahora nosotros, aquellos que creemos que somos espirituales, calificamos también con todos los frutos del Espíritu. Los tenemos todos. Estamos trabajando para ello. Dice la Biblia que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra todas estas cosas no hay ley. Si nosotros verdaderamente estamos viviendo las cosas espirituales, estamos tratando de vivir las cosas espirituales, es aquí donde nosotros debemos de meditar verdaderamente. Yo tengo amor, amo a mi prójimo, amo a mis semejantes, verdaderamente les amo o nada más les amo. Cuando me miran en la iglesia, cuando un cristiano anda con otro cristiano y miro a algún pobre, voy y lo ayudo para que mi hermano cristiano diga: este hombre tiene amor. O verdaderamente hago las cosas como dice la palabra del Señor, que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace la izquierda. Ese es el amor, verdadero amor. Porque si tenemos ese amor, calificamos, tenemos gozo y paz. Hay gozo en el Espíritu.
¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿O te la pasas lamentándotela? ¿Te la pasas en lamento? No tengo esto, me va mal, esto y aquello. Estoy en el arroyo seco, no hay ni agua, no hay bendición. ¿Estás en gozo aunque tengas pruebas? ¿Verdaderamente tienes paz? ¿Nada te mueve de la fe que tienes? ¿Verdaderamente como hijo de Dios estás viviendo esa paz que el Señor dice? ¿Eres paciente? ¿Tienes paciencia? Tengo paciencia, tenemos paciencia los que creemos estar sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y ser espirituales. ¿Verdaderamente somos pacientes con nosotros mismos, con los que nos rodean? ¿O de repente empezamos a gritar, no damos tiempo ni siquiera que hablen? No, porque nosotros somos el papá o la mamá o lo que se hace en la casa y nosotros somos los que tenemos la razón y no vamos a tener que necesitar de paciencia. ¿Verdaderamente somos benignos? Somos perdonadores. Cuando alguien viene y te dice discúlpame, ¿verdaderamente lo perdonas de todo corazón? ¿O simple y sencillamente crees que lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo? Solamente crees que eres benigno, que eres perdonador y que lo estás haciendo en verdad, pero dentro de ti estás sintiendo que eres hipócrita, que no lo estás haciendo verdaderamente de todo corazón. Verdaderamente los frutos del Espíritu en la vida de nosotros se miran. Bondad, hay la bondad necesaria en nuestras vidas. Fe, tenemos la fe necesaria para creerle al Señor que nosotros podemos cambiar, que todos los frutos del Espíritu, que todo lo que el Espíritu ha puesto en nuestra vida, lo podemos practicar, lo podemos vivir, o solamente nos agarramos hablando en lenguas, y entre más hablamos en lenguas, el mundo va a decir somos espirituales, pero no estamos teniendo ningún fruto, no estamos haciendo las obras del Espíritu, que las obras que nos está enseñando aquí, los frutos del Espíritu en nuestra vida no están surgiendo. Pero sí podemos hablar en lenguas, podemos hablar por horas en lenguas, podemos cantar en lenguas, pero no tenemos el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. No tenemos bondad, no tenemos amor, no tenemos paz, no tenemos gozo. Tanto podemos hablar en lenguas y no tener amor. Hacer solamente lo que nos conviene. Ah, no, pero yo para los demás no voy a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer para los demás si mis hijas no están? Si mis hijos no están, ¿por qué les voy a servir a los demás? ¿Por qué voy a trabajar tanto para los demás si mis hijos no están? Ese no es amor. El amor verdadero, dice la palabra del Señor, que no busca lo suyo propio. No te preocupes si están tus hijos, tú bendice a los demás, brinda ese amor. Si verdaderamente tienes el amor del Señor, si verdaderamente tú que eres una persona que hablas en lenguas, no me digas que eres espiritual porque hablas lenguas. Dime que eres espiritual porque tienes amor.